Convicción Radio, siempre por la verdad. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Narración histórica de la revelación mosaica. Esclavitud de los hebreos, hacia el año 1600 antes de Jesucristo. Los descendientes de Jacob se multiplicaron tan rápidamente en Egipto que 2 siglos después de la muerte de José formaban un verdadero pueblo. Este crecimiento alarmó a los egipcios y uno de sus reyes, Ramsés II, condenó a los hebreos a los trabajos más rudos, a construir diques sobre el Nilo, murallas en torno de las ciudades y pirámides de una elevación prodigiosa. Por último, Faraón ordenó que todos los hijos varones de este pueblo fueran arrojados a las aguas del Nilo, apenas nacidos. Todo lo que acontecía a los judíos era una figura de lo que debía suceder más tarde en la Iglesia. El crecimiento prodigioso de los hijos de Jacob era la figura de la multiplicación de los cristianos en medio de las persecuciones. Nacimiento de Moisés, 1571 a.C. En este momento nació en la familia de Amram, de la tribu de Leví, Moisés, el personaje más grande del Antiguo Testamento, aquel que, entre todos los hombres, tuvo más familiares y continuadas comunicaciones con Dios. Su historia se divide en 3 períodos, de 40 años cada uno. Expuesto en el Nilo, es salvado de la muerte providencialmente por la hija del faraón, que lo adopta y le da el nombre de Moisés, es decir, salvado de las aguas. La princesa le hizo instruir en la corte del rey en todas las ciencias cultivadas en Egipto. A la edad de 40 años, Moisés dejó el palacio del rey, a fin de ir a consolar a sus hermanos los hebreos, que gemían bajo el yugo de una dura esclavitud. Graves circunstancias le obligaron a huir a la tierra de Madián, cuyo jefe, llamado Jetro, le recibió y le dio su propia hija, Séfora, por esposa. Misión de Moisés. Durante 40 años cuidó Moisés de los ganados de su suegro. Un día advirtió sobre el monte Horeb una zarza que ardía sin consumirse, y como se aproximara para contemplar de cerca el extraño fenómeno, oyó una voz que, saliendo de la zarza, le decía: «Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo, y te he elegido para que le hagas salir de Egipto y lo conduzcas a la tierra prometida». Moisés, espantado ante las dificultades de tal misión, dijo a Dios: «¿Quién soy yo, Señor, para obrar tales maravillas?». Entonces Dios, para animarle, confirióle el poder de obrar milagros y asoció a él a Aarón, su hermano mayor, como cooperador y auxiliar. Las 10 plagas de Egipto. Moisés y su hermano Aarón se presentan al rey y le piden, en nombre del Señor, que deje partir a los hijos de Israel. «Yo no conozco al Señor», contesta Faraón, y desde este momento redobla sus crueldades con los pueblos hebreos, para irritarlos contra Moisés. Este, armado de su vara, castiga al país con 10 grandes azotes, conocidos por las 10 plagas de Egipto. Solo a la 10ª, Faraón, aterrado, consiente la partida de los hebreos. La 10ª plaga fue la más terrible. La víspera del día en que sobrevino, Moisés dijo a los hijos de Israel, de parte del Señor: «Mañana es el día de vuestra libertad. Esta noche
en cada familia sacrificaréis un cordero sin mancha, cuyos huesos no romperéis. Lo comeréis permaneciendo de pie, ceñida la cintura, calzados los pies y con un bordón en la mano, como viajeros apresurados. Marcaréis con su sangre las puertas de vuestros hogares. Es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Celebraréis perpetuamente este día en recuerdo de vuestra libertad. A la noche siguiente, el ángel exterminador pasó e hirió de muerte a todos los primogénitos de los egipcios, no respetando sino las casas de los hebreos marcadas con la sangre del cordero. Por la mañana, cuando los egipcios vieron tantos muertos, quedaron consternados y los hebreos pudieron partir sin que nadie les molestase. Tal fue entre los judíos el origen de la gran fiesta de la Pascua. La esclavitud de Egipto es figura de la esclavitud a que nos redujo el pecado. La liberación de los israelitas por Moisés representa la liberación de los cristianos por nuestro Señor Jesucristo. El Cordero Pascual es figura del Salvador, el Cordero de Dios que nos ha salvado con su sangre de la muerte eterna. La Pascua de los judíos era figura de la Pascua de los cristianos, en la que nosotros comemos el verdadero Cordero Pascual. Salida de Egipto, 1491 a.C. Los hebreos partieron de la ciudad de Ramsés o Ramesés, Oitel, es Mashuta, el número de 600,000, sin contar los viejos, las mujeres y los niños menores de 20 años. Se encaminaron hacia la tierra de Canaán, prometida a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y llamada por eso la tierra prometida. El primer milagro que Dios obró en favor de su pueblo fue guiarlo en su camino, mediante una columna de nubes luminosa durante la noche y opaca durante el día, para protegerlos contra los ardores del sol. Este milagro continuó 40 años durante la permanencia entera de los judíos en el desierto. Desde el seno de esa nube, Dios hablaba a Moisés. Paso del Mar Rojo. El segundo milagro del Señor en favor de su pueblo fue el paso del Mar Rojo. Faraón se arrepintió bien pronto de haber dejado partir a los hebreos, cuyos trabajos eran tan útiles a su nación. Salió, pues, en su persecución con un gran ejército y los alcanzó a orillas del Mar Rojo. El miedo se apoderó de los judíos, pero Dios dijo a Moisés: «Extiende la mano sobre el mar, y las aguas se dividirán para dejar pasar a los hijos de Israel». Obedeció Moisés, y las aguas se dividieron, formando a derecha e izquierda como dos grandes murallas que permitieron a los hebreos pasar a pie enjuto por el lecho del mar. Los egipcios, a su vez, penetraron en el mar, persiguiendo a los hebreos. Pero Moisés, obedeciendo otra vez a Dios, tendió nuevamente la mano, e inmediatamente las aguas ocuparon su primitivo lugar, envolviendo a los egipcios con sus carros y caballos. Ante testimonios tan patentes de la protección divina, Moisés y los hebreos cantaron un himno de acción de gracias. El desierto de Arabia. Los israelitas, después del paso del Mar Rojo, se hallaron en medio de un vasto desierto, donde no tardaron en sentir la falta de las cosas más necesarias para la vida, por lo que empezaron a murmurar. Moisés oró al Señor, el cual escuchó sus ruegos, y aquella misma noche una cantidad innumerable de codornices cayó sobre el campo. Moisés les predijo otro alimento para el siguiente día. Al despuntar la aurora, la tierra apareció cubierta de una especie de escarcha blanca, cuyos granos, parecidos al granizo, sabía a flor de harina amasada con miel. Era el maná. Este alimento peligroso cayó del cielo todas las mañanas durante 40 años,
y cada uno recogía una medida bien llena. La víspera del sábado, la medida debía ser doble, porque el maná no caía en día de descanso. Dios quería de esta manera enseñar a su pueblo a santificar el día séptimo. En Rafidim, el pueblo se siente acosado por abrasadora sed. Moisés, guiado por el Señor, se aproxima a la roca de Horeb, golpéala con su vara y hace brotar de ella una fuente abundante. Los amalecitas, pueblo de desierto, atacan a los hebreos para oponerse a su marcha. Moisés envía a Josué con un cuerpo de tropas escogidas para repeler el ataque, mientras él se retira a la cima de un monte y ora allí durante el combate. Cuando Moisés levantaba las manos al cielo, los amalecitas eran derrotados, mientras que cuando, por cansancio, las dejaba caer, los amalecitas triunfaban. Mandó, por tanto, que les sostuvieran los brazos levantados hasta la noche, y los israelitas obtuvieron una completa victoria. Tan grande es el poder de la oración. El paso del Mar Rojo representa el bautismo necesario a los hombres para entrar en la verdadera tierra prometida. El desierto que debían atravesar los judíos es imagen de esta vida que hay que atravesar antes de llegar al cielo. El maná es figura de la Eucaristía, pan vivo bajado del cielo y destinado a sostener las almas fieles durante su peregrinación hacia la tierra prometida de la eternidad. Los amalecitas son figura del demonio y de todos aquellos de quienes se vale para impedir que los cristianos se salven. Hay que combatir como Josué y orar como Moisés en nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien por los méritos de su cruz da la victoria a todos los que le invocan. El Sinaí, promulgación de la ley. 47 días después de su salida de Egipto, los hebreos levantaron sus tiendas al pie del monte Sinaí. Dios llamó a Moisés a lo alto de la montaña y le ordenó repetir sus palabras a los hijos de Israel. He aquí lo que dice el Señor: ya habéis visto de qué manera os he liberado de los egipcios. Por consiguiente, si escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis mi pueblo. Los hijos de Israel respondieron como un solo hombre: nosotros obedeceremos al Señor. Purificaos, pues, insistió Moisés, porque dentro de 3 días Dios descenderá ante vosotros sobre la montaña y oiréis su voz. Había despuntado la aurora del tercer día, cuando, repentinamente, una nube densa cubre la montaña. En medio de relámpagos y truenos, el pueblo, aterrorizado, distingue la voz del Señor que publica el decálogo a los 10 mandamientos. Primero, yo soy el Dios vuestro, que os he liberado de la esclavitud de Egipto. No tendréis otro Dios más que a mí, porque yo soy el Señor Dios vuestro, el Dios fuerte y celoso. Yo castigo la inequidad de los padres en sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos que me odian. Y uso misericordia hasta la 1000ª generación con aquellos que me aman y observan mis mandamientos. Segundo, no tomaréis en vano el nombre del Señor Dios vuestro. Tercero, acordaos de santificar el día sábado. Trabajaréis durante 6 días, pero el séptimo es el día del descanso, consagrado al Señor Dios vuestro. En ese día no haréis ningún trabajo, ni vosotros, ni vuestro hijo, ni vuestra hija,
ni vuestro criado, ni vuestra criada, ni vuestras bestias de labor, ni el extranjero que se hallare dentro de los muros de vuestras ciudades. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que ello encierran, y descansó el 7º día. Debido a esto, el Señor ha bendecido el día del sábado y le ha santificado, es decir, consagrado a su culto. 4. Honrad a vuestro padre y a vuestra madre, a fin de que viváis largo tiempo y felices sobre la tierra. 5. No mataréis. 6. No cometeréis ninguna impureza. 7. No robaréis. 8. No levantaréis falsos testimonios. 9. No desearéis la mujer de vuestro prójimo. 10. No desearéis ni su casa ni ninguna de las cosas que le pertenecen. Las tablas de la ley. Después de esta promulgación solemne de la ley divina, Moisés subió al Sinaí. En su cima conversó con el Señor durante 40 días y 40 noches, recibiendo sus órdenes acerca del culto que era preciso establecer y de las leyes religiosas y civiles que debía observar su pueblo hasta la llegada del Mesías. Después, envuelto en los resplandores de la gloria de Dios, descendió Moisés del monte, trayendo 2 tablas de piedra, sobre las cuales Dios mismo había grabado su ley. En la primera tabla estaban escritos los 3 primeros mandamientos, que encierran los deberes del hombre para con Dios. En la segunda, los 7 últimos, que se refieren a los deberes del hombre para con sus semejantes y para consigo mismo. El becerro de oro. Como Moisés permaneciera 40 días en coloquio con el Señor, los hebreos, creyendo que no volverían a verle, levantaron un ídolo, el becerro de oro, en recuerdo al buey Apis de los egipcios, y se postraron ante la obra de sus manos, sin cuidarse de las promesas que habían hecho a Dios. En aquel momento Moisés, bajando del monte, apareció en medio de su pueblo. Cuando vio al ídolo, se apoderó de él una santa cólera, y arrojando las tablas de la ley contra el monte, las hizo pedazos. Tomó luego el becerro de oro y lo hizo añicos. Inmediatamente ordenó a la tribu de Leví, la cual había permanecido fiel, que, espada en mano, atravesase el campo y exterminase a los más culpables, que perecieron en número de 23,000. Moisés volvió a la cumbre de Sinaí y pidió perdón a Dios por el pueblo infiel. El Señor escuchó su ruego y le ordenó esculpir 2 nuevas tablas, donde Dios mismo escribió el decálogo. Cuando Moisés bajó por segunda vez del monte, su rostro se mostraba adornado con 2 rayos de luz, cuyo brillo no podían soportar los hebreos. La inconstancia del pueblo judío es imagen de la inconstancia de los cristianos. ¡Ay! ¿Cuántos fieles en el tiempo pascual prometen a Dios no cometer más pecados mortales y cuántos vuelven a caer antes de los 40 días? No se prosternan, es verdad, ante ídolos materiales, pero en su corazón adoran los ídolos del orgullo, de la ambición, de la avaricia, de la lujuria. Pues bien, la idolatría espiritual no es menos culpable, puesto que nos hace preferir a Dios el placer que se halla en el mal. La tribu de Leví mereció, por su fidelidad, ser escogida por Dios para el sacerdocio, y de un modo análogo las familias cristianas merecen de Dios el beneficio de dar hijos para el sacerdocio.
Muerte de Moisés. Puede leerse la historia sagrada, la serie de milagros obrados por Moisés en el desierto, mientras guió por él durante 40 años a los israelitas. Cómo hubiera flaqueado su confianza en Dios, golpeando 2 veces la roca de Horeb en vez de una, Moisés, en castigo, no vio sino de lejos la tierra prometida. Antes de morir, hizo renovar a los hijos de Israel el juramento de fidelidad a su alianza con Dios. Les predijo que, si se mantenían fieles a la ley divina, saldrían vencedores de sus enemigos y serían colmados de bendiciones. También les anunció las mayores calamidades si eran infieles. Después de esto, Moisés se retiró al monte Nebo, frente a la tierra prometida, y murió a la edad de 120 años, lleno de virtudes y de méritos, siendo llorado por todo Israel durante 30 días. La profecía de Moisés se ha realizado al pie de la letra en la sucesión de los siglos. Siempre que los judíos violaron la ley de Dios, fueron aplastados por las naciones vecinas. Y cuando se convirtieron, Dios suscitó de entre ellos caudillos libertadores. La historia sagrada demuestra de una manera sorprendente 2 verdades importantes. Primero, Dios castiga tarde o temprano y sin piedad a las naciones culpables, particularmente a aquellas que profanan los días que Él se ha reservado para su culto. Segundo, el hombre, sea cual fuere la forma de gobierno según la cual vive, y a pesar de todas las revoluciones políticas, debe siempre, por encima de todo y cueste lo que costare, permanecer inviolablemente adicto a Dios, que no se muda, y a su religión santa. ¿En qué consistía la religión mosaica? La religión mosaica se componía de 2 partes, bien distintas entre sí. La una general, obligatoria para todo el género humano. La otra especial, aplicable solamente al pueblo de Israel. La primera parte comprendía, primero, los mismos dogmas que la religión primitiva, pero desenvueltos y escritos por Moisés bajo la inspiración de Dios. Segundo, los preceptos de la ley natural, resumidos por Dios mismo en el Decálogo. La segunda parte, especial para el pueblo judío, contenía, primero, las leyes religiosas que reglamentaban todas las ceremonias del culto. Segundo, las leyes civiles y políticas relacionadas con la constitución social del pueblo judío. Primero, dogma. Dios no reveló a Moisés nuevos dogmas, solamente confirmó y explicó lo que la revelación primitiva había enseñado a los patriarcas: la unidad de Dios, su providencia, su infinita perfección, la creación del mundo, la formación del hombre a imagen de Dios, su destino sobrenatural, la caída original del primer hombre, la desgracia del género humano y la promesa de un Redentor que vendría a establecer una nueva alianza entre Dios y los hombres. La religión mosaica hace resaltar de un modo especial la unidad de Dios y la expectación de un Mesías. Mientras en torno a Israel, todos los pueblos de la antigüedad están entregados a la idolatría. Él no adora más que a un solo Dios, desde el principio hasta el fin de su historia. Este solo hecho prueba la existencia y la divinidad de una revelación. Además, Israel es un pueblo de expectación y de esperanza. Espera a un libertador que debe ser a la vez rey, profeta y pontífice para restablecer el reinado de Dios sobre la tierra. De Moisés a Malaquías, las predicciones nacionales caracterizan su misión. La idea mesiánica es el alma del pueblo judío. Este pueblo, depositario del tesoro de la revelación,
estaba encargado de recordar a las naciones idólatras la unidad de un Dios criador y de conservar en el mundo la promesa del Redentor. No supo reconocer al Mesías que le traía la salvación, pero ha guardado cuidadosamente sus libros inspirados para atestiguar ante todos los hombres la unidad de Dios y contra sí mismo la venida del Mesías. Segundo, moral. El Decálogo no es más que un código de la ley natural reducido a 10 artículos, fundado sobre las relaciones esenciales del hombre con Dios y con sus semejantes. Obliga a todos los hombres sin distinción. Dios lo promulga solemnemente y lo graba en 2 tablas de piedra, porque la ignorancia y la corrupción habían borrado u obscurecido los preceptos naturales en el corazón de los hombres. Da también a su pueblo otras leyes que se pueden considerar como una explicación y un comentario del Decálogo. Moisés las escribe en el mismo orden en que las recibió de Dios y se contienen en sus libros. Tercero, culto. La religión mosaica conserva las prescripciones esenciales del culto primitivo: la oración, los sacrificios, el descanso del sábado. Pero Dios indica a Moisés el número, la naturaleza de las víctimas y las ceremonias que debían practicarse para inmolarlas. Mediante estas leyes el culto adquiere mayor orden y esplendor. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Convicción Radio, siempre por la verdad.